Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros. Habla con el estudiante Luis General Más Hernández del quinto semestre de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a exponer el capítulo 5, la evolución económica de 1886 a 1906. Bueno, muy buenas tardes compañeros y estimado profesor. Mi nombre es Esteban Belandia Colma, de quinto semestre de Administración de Empresas. Pues como ya decía mi compañero, les vamos a compartir el quinto capítulo pues, de este libro. Bueno, como pueden ver, el capítulo 5 consiste en la evolución económica de 1886 a 1905. Aquí principalmente también tomamos en cuenta las condiciones políticas del crecimiento moderno que se dio durante esta evolución. Bueno, primero que todo inicia el comportamiento exportador. Este movimiento pues marca un referente en lo que es estos inicios de época. Para empezar en este momento o este comportamiento, el oro pues es un factor muy importante, pues dado que a 1835 pues representaba una pequeña parte de lo que eran las exportaciones del país. Bueno, esta parte, el oro, pasa a 1870 se multiplica, a elevar su valor 3 veces más, pasando después a un 60% a 1885, para después, durante esta época, decaer a un nivel más bajo. Allí esta imagen representa que para 1904 el oro decae en su participación exportadora en el total de lo que manejaba el país. Hacia finales del siglo XX, pues este bien eh, representaba una base mínima de lo que era el comercio inter, internacional, llegando hasta ocupar una quinta y cuarta parte del valor exportado total de lo que era el país. Aquí hay otros productos también que marcan como el surgimiento del comportamiento exportador. Es el tabaco. El tabaco como tal tiene como un auge a 1845. Eh, Pasa a ser del 38% de las exportaciones del país en 1866. Posteriormente tiene un periodo de desaparición donde prácticamente este bien no se vuelve a exportar y vuelve a participar en el año 1876 con una exportación mínima, no llegando ni siquiera al 10% de la participación. Otro producto que también durante esa época o durante este crecimiento colombiano es el cuero, pues por volumen representó el 10% de las exportaciones. Otro producto también fue la quina, que llegó a ser del 30% en 1882. Este tuvo un paso muy breve, prácticamente solo en el periodo de final de los 70 a comienzos de los 80. Tiene una participación activa, pero después desaparece prácticamente momentáneamente la influencia de las exportaciones. Más adelante se toma el café toma sus inicios con un 20% en 1880, de los cuales se exportaba solo del café producido en Cúcuta. 10 años después toma la participación del 35% de las exportaciones, pero esta vez ya tenía participaciones del Tolima, Santander y Cundinamarca. Posteriormente, como se presenta en el país y se ha presentado siempre, pues el café tiene un alto valor de exportaciones a nivel total del país. A 1910 alcanza el 50% y a 1925 el 70%. Otro producto que también interfiere mucho en el comportamiento en el comportamiento exportador es el banano. Alcanza entre el 10 y el 8% entre 1905 y 1925. Ahí en esta gráfica representa los altibajos que tuvieron los distintos productos ya mencionados.
en el cual se termina estableciendo el café como el único producto que como que no tiende a bajarse más de los niveles que se estimaban en ese entonces. Otra, otro momento o acontecimiento que involucró mucho el comportamiento exportador eran las políticas arancelarias de ese momento. A 1870 pues funcionaba principalmente era por el peso o volumen a exportar, que era prácticamente el 30% de lo del peso tarifa. Pero entonces en aquel entonces a inicios del siglo XX, durante la administración de Reyes, por política arancelaria, esto se da un alza, diciendo que prácticamente los exportadores tienen que pagar el 50% de lo que en ese entonces equivalían las importaciones. Esto prácticamente generó un desacuerdo político y económico en el cual, como se mostraba anteriormente, hubieron productos que se dieron al alza. Esto fue principalmente por estas políticas arancelarias que se preocuparon principalmente en acabar con cierta competitividad de productos. Bueno, sigue, más adelante comenzamos con el sistema financiero y el Banco Nacional, que toman un papel importante durante esta época. Bueno, el sistema financiero principalmente era dominado por el clérigo o la iglesia, que se orientaba en las bienes raíces. Prácticamente el 5% de las bienes raíces eran dominadas por la iglesia. Esto cambia en 1864 eh, con, con el hecho de que los bienes de manos muertas se liquidan, y este acontecimiento deja o abre espacio para que el sector financiero privado tome como un papel importante a la hora de este nuevo sistema financiero. En 1870 se aprueba la legislación bancaria orientada a la banca libre. Esta está principalmente basada sobre Estados Unidos y Escocia, que son como los primeros legisladores. Esta ley consiste en que los bancos no eran libres de emitir billetes siempre y cuando estuvieran respaldados por sus reservas de oro y plata. Esto quería decir que si a mayor nivel de oro y plata que tuviera el banco, pues el papel moneda que ellos emitían iba a tener más valor y aceptación interna. A través de esta ley o esta legislación surgieron distintos bancos tanto en Bogotá, Medellín y Cartagena, llegando hasta a ser más de 40 bancos. Pero durante el gobierno de Rafael Núñez, como tal, se busca unificar todos estos bancos en una sola entidad, por lo cual se crea el Banco Nacional y este mismo banco comienza a operar en 1880. En 1885, como tal, el gobierno se encarga de que el único encargado de emitir billetes a valor sea el mismo Banco Nacional. Como tal, este banco era independiente en su diseño institucional, o sea, no había problema en que ellos crearan un billete a su gusto, pero a través de, digamos, esta como independencia se crearon como ciertas políticas en las cuales el secretario de Hacienda no podía asistir a la junta directiva. Durante la creación de este Banco Nacional surgieron distintos desacuerdos y problemáticas que afectaron económica y socialmente al país. Como tal, uno de los compromisos para el banco era que no podía superar el presupuesto público, que en ese entonces se daba entre los 12 millones de pesos. Como tal, la función del banco era ser agente fiscal, ayudar al gobierno, y como tal, este, este banco era también que ayudaba a complementar y a apoyar las operaciones de los bancos privados. Pues en sí era ayudar a los bancos que perdían sus reservas
y como tal, pues él no se encargaba de ser el banco de los bancos. En 1894 el banco sobrepasa su límite de emisión, el cual crea un déficit, como una crisis económica en el cual la tasa de cambio de la moneda se va a la baja y dando una creciente inflación. Estas inflaciones también concuerdan con la época de la Guerra de los Mil Días, en lo cual como tal la tesorería del Banco Nacional ya se había acabado sus reservas y además de eso se le estaba investigando al Banco Nacional porque estaban haciendo emisión de billetes de manera clandestina, por lo cual hacía que el valor de la moneda se fuera devaluando de manera alarmante. Eh, con este problema, la tesorería, cuando surge la guerra de los mil días, sigue financiando esta guerra y se da como efecto, se da una hiperinflación del 400% en 1990 y del 330 en 1902. Esta crisis afectó mucho el valor de las monedas de los distintos bancos, por lo cual después de acabada esta guerra, solo 12 fueron los bancos que sobreviven eh, por este cambio monetario. Otro momento o situación que contribuye mucho a que tanto la política como la economía tengan sus discusiones es la Constitución de 1886, pues la cual consiste principalmente, está regida por el ideal religioso. Este ideal lo que hace es que como tal se anule, como quien dice actualmente, el voto popular, que se regían que Dios era el que elegía al que debía gobernar al país, y por eso como tal se dice que se extinguía el ideal de la soberanía popular, que era la democracia. La iglesia se encargaba de educar y de la salud del país, lo cual ayudaba, hacía que el gobierno no efectuara tantos gastos públicos y de igual manera pues hacía que la iglesia tuviera más poder sobre la población. Bueno, como tal esta constitución también tenía políticas como tal que el presidente podía durar 6 años. Una vez terminado este periodo tenía la posibilidad de reelección, pero el problema aquí surgía era que las únicas personas que podían elegir como tal al presidente eran que tenían que tener un requerimiento de alfabetización establecido, por lo menos una renta anual de 500 pesos o propiedad de 1.500 pesos. O sea que no todas las personas podían elegir al presidente. Además de esto, los partidos políticos eh, eran muy marcados y en ese entonces era prácticamente la soberanía la regía un solo poder político. Además de esto, el presidente era el único que ordenaba los gobernadores y los gobernadores podían elegir a los alcaldes. Eh, Además de esto, el presidente podía nombrar los jueces y magistrados, dando como una centralización de poder, no descentralizándolo. Además de esto, el poder legislativo y judicial, por este tipo de poder que ejercía el presidente, carecían de independencia y el poder ejecutivo no había como tal una entidad o personal capaz de controlar lo que hacía el poder ejecutivo. Además de esto, pues como se sabe, la centralización del poder podía dar la corrupción y empoderamiento del mandato, que limitaba el crecimiento tanto social como económico. Eh, Como tal, esta centralización de poder, pues hacía que la división y rotación de los poderes políticos no contribuyeran a que Colombia como tal surgiera económicamente mejor a largo plazo. Esto se da, digamos, porque si el poder lo tomaba un solo partido, ellos podían acabar con leyes fácilmente, la constitución como tal, o su poder les da fácil acceso a acabar con leyes
y por ello, como tal, los planes a largo plazo no se daban, sino los únicos proyectos que se podían dar era lo que alcanzara a durar el mandato de ese presidente. Como tal, esta centralización afectó también el aspecto tributario, pues dado que cada partido político como tal se beneficiaba a sí mismo, de esta manera evitaba que como tal cargarle los impuestos y demás a personas en específico y al no haber como este tipo de solución de los impuestos, o sea, cargarle los impuestos a personas en específico y hacerla e informar a la gente quiénes debían pagar y cuánto era lo que debían pagar, pues hicieron que como tal las personas no supieran qué pagar, qué tenían que pagar y cómo lo tenían que pagar, y por eso los impuestos no se recaudaban. Bueno, el desarrollo económico como sistema político, eh, como tal, para este desarrollo se tenía que garantizar negocios, como tal el gobierno o el poder político debía garantizar escenarios de negociación pacífica según los intereses, un mercado libre de trabajo, también orientarse al ahorro de la inversión unilateral, o sea que no fuera de interés de una sola persona, sino que fueran de varias personas. Ya como tal esto, para darle el crecimiento a la moderno, pues la supercentralización del poder trajo consigo la separación de Panamá y no conseguir la salida de la hiperinflación. Este acontecimiento se da pues por la guerra de los 1010, como ya se sabe, pero principalmente lo que hace que se separe Panamá de Colombia es que vuelve a como tal una soberanía del Partido Conservador, el cual pues no parecía tener una salida económica o un progreso social para para que le ayudara a Panamá. Por esto se da la separación y pues a los acontecimientos previos del escándalo del Banco Nacional pues se sigue dando la hiperinflación. Eh, como se sabe, la guerra pues paraliza al país un periodo de tiempo muy largo y además de parar al país, pues destruye los recursos que tiene el país para generar riqueza. Tales son como el agrícola y la infraestructura que ayudaba al funcionamiento agrícola. Como tal, estas guerras ocasionan que el PIB solo crezca un 0,1% anual en el siglo XX y como se alcanza a ver en esta gráfica, Colombia durante los periodos evaluados está muy por debajo de todos los países evaluados a nivel América. Como tal, el lento crecimiento económico en Colombia se da por como tal nuestro autor lo atribuye a la herencia colonial y a la aceptación de economías mundiales. ¿Por qué a la aceptación de economías mundiales? Porque en ese entonces la mayoría de países aceptaron ayudas de otros países externos y por ello pudieron progresar y crecer a pesar de las guerras civiles que se daban a nivel interno. Como tal, también otra transición que se da durante este periodo es que una vez acabada la guerra de los 1010, se acaba el conflicto entre hacendatarios, entre los dueños de las haciendas y los campesinos, y como tal de la revolución, como se comenzara ese cambio a lo industrial, prácticamente se comenzar es como una guerra entre lo urbano e industrial. Eh, de prácticamente otro problemática que se dio durante esta transición es que la aceptación política se da prácticamente después de un siglo. Esta aceptación política reconoce como tal que el poder no se quede en un solo partido, que no se quede como tal en un solo partido político, sino que hayan distintos partidos que puedan postularse y poder llegar al poder del país. Además de esto, el desarrollo capitalista no era muy aceptado dentro del país,
sino es prácticamente al tiempo que se da la aceptación política, este movimiento capitalista se da la aceptación. Bueno, yo les voy a exponer sobre las décadas del siglo XX. Siguiente, por favor. Uno de los acontecimientos que pasaron fue la reforma política. Esta se dio, pues, gracias al cambio de la Carta de 1986 por Rafael Reyes. Rafael Reyes, pues, se caracterizaba por ser un empresario moderno y, pues, ansioso de ver crecer a la sociedad colombiana. Como primera regla política improvisada consistía en otorgar un tercio de su gabinete a los liberales, pues, pacifistas. Eh, un, un tercio de ellos eran para la minoría y 2 tercios eran para la mayoría. El Partido Liberal entiende que participando, pues, en las elecciones ganaba representación, pues, apreciable, y aún más que si el Partido Conservador se dividía, como en 1929, tendría una, pues, oportunidad grande de ejercer la presidencia. Eh, la gestión de Rafael Reyes fue controversial pero progresiva. Eh, pues se concentraba en la reconstrucción del país y, pues, un plan que, que implementaba era la construcción de carreteras, de electricidad, acueductos y alcantarillas. Pues se consiguieron a través de subsidios a la explotación y, pues, se buscó también equilibrar la balanza comercial. Eh, digamos, como para equilibrar la balanza comercial, hay un ejemplo en el impuesto al consumo del tabaco. Y bueno, Reyes intentó atraer la inversión extranjera, contratando así a Unit Fruit Company a producir banano en la región de Santa Marta. Siguiente, por favor. Pues el modelo de Reyes se quería parecer, pues, un poco al de Porfirio Díaz, y pues era dotar el país de un orden arbitrario pero estable. Había construido una red ferroviaria y, pues, favoreció el desarrollo económico. Eh, bueno, se introdujo también la elección popular sin condiciones de riquezas o alfabetismo para, pues, las justas eh, elecciones electorales. Se acortó el periodo de presidencia de que era 6 años a 4 años. El poder, pues, legislativo podía funcionar sin ser convocado por el presidente y, pues, el Congreso seleccionaba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. También se decretó que se expedirá la cédula de ciudadanía como documento básico del elector. Bueno, las reformas de las funciones económicas del Estado. Pues, a los distintos gobiernos se les pone, pues, como una tarea monetaria que consistía en recoger el exceso circulante emitido por la tesorería durante los años de guerra de los 1000 días. La tasa de interés era, pues, bastante elevada. También la inflación desapareció del país y hubo en promedio tasas negativas entre 1905 y 1923. El arreglo diplomático, pues, de Panamá con Estados Unidos, que se aceptó pagar una indemnización por $25 millones en 1922. En este tiempo se crea, pues, el Banco de la República con el fin de controlar esa inflación, la Contraloría General con el poder legislativo que cuidará y contabilizará los gastos y, pues, la superintendencia bancaria, pues, para garantizar la seguridad de los depósitos del público. Siguiente, por favor. El Banco de la República se hace con el fin pues, de hacer como prestamista de última instancia, y, pues, ellos alimentaban la liquidez del sistema financiero a través de préstamos a corto plazo. El régimen monetario correspondió a un patrón de oro regulado, en el cual el banco podía intervenir en los mercados de cambio para, pues, estabilizar como la cotización del peso. Cuando se exportaba mucho café, el gobierno se endeudaba en el exterior
para adelantar, digamos, las redes de ferrocarriles y carreteras. Siguiente, por favor. Es la expansión cafetera. Pues como todos sabemos, el significado económico del café fue enorme, ya que generó pues grandes excedentes económicos y pues fue conocido a la historia larga del país. En esa época se expresó en divisas que sirvieron para financiar el capital fijo de la industria. Las grandes haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima no resistieron el empuje capitalista. El café que pues, se producía en las haciendas, que eran medianas y grandes, eran muy poco productivas y eran muy dependientes del cultivador o dueño de la hacienda. Y pues ya ellos no contaban con educación alguna y pues eran sometidos a relaciones con la servidumbre, digámoslo así. El café pues era un artículo que resistía altos costos de transporte del país, ya fuera pues por carretera, ferrocarril o pues incluso en el cable aéreo entre Manizales y La Dorada. Los precios que se obtenían en el mercado de Nueva York por lo general pues eran muy altos. La devaluación digámoslo así, la devaluación del peso que surgió favoreció el ingreso a todos los cafeteros. Los grandes productores de café agrupaban un grupo que se llamaba los agricultores de Colombia. Pues esto sirvió para organizarse políticamente y pues gremialmente. Pues con el rápido crecimiento que se dio del café, decidieron fundar su propia organización llamada FEDECAFE, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Esta federación logró que el gobierno aprobara impuestos y retenciones a las exportaciones del café y pues sirvieron para financiar los inventarios y regular el mercado, para así, digamos, formar diplomacia entre la zona cafetera. Estos impuestos ayudaron pues ya a la inversión educativa e investigación de la federación y pues también ayudó a que se aplicaran vías y salubridad en las regiones que se cultivaban grano, que era en Cundinamarca y pues en Antioquia. La Federación de Cafeteros también tuvo un logro de influencia en las decisiones políticas y económicas en las cuales predominaban los antioqueños. Siguiente, por favor. Listo. El banano. El banano pues fue otro producto importante para el desarrollo económico pues, de la región del país, que se comenzó a plantar entre Santa Marta y Fundación. Más o menos se exportaba entre unos 150.000 racimos al año. Pues en 1930 se alcanzó su punto máximo, como lo van en gráfico, que se exportaban casi 11 millones de racimos y para pues luego entrar en una etapa de decadencia, casi pues desapareciendo el cultivo durante la mitad del siglo XX. Esto se dio gracias a Unit Freight Company y pues se integró como lo hacía pues en varios países centroamericanos y caribeños. Ellos como que administraban la cosecha y el transporte interno, lo que se denominó la zona bananera. Se construyó un ferrocarril entre Fundación y Santa Marta y contaba con su propia flota de barcos para sacar el banano y pues llevarlos a Europa y Estados Unidos. Entre 1928 se enfrentó una huelga que se fue disuelta violentamente pues, por el ejército, que fue la masacre bananera. El conflicto tuvo como consecuencia una fuerte ola, digámoslo así, de nacionalistas contra el capitalino Jorge Eliezer Gaitán. Pues cuando fue la empresa se enfrentó a otra huelga en 1934 y pues ahora sí ya fue apoyada por el gobierno liberal, dejando pues así sus tierras improductivas. La empresa pues después trazó como una estrategia que era imponer precios con bajo margen de utilidad para pues, los productores locales. Se hace como un análisis de Adolfo Meissner que aduce la primacía, digamos, del café
al lado de unas políticas comerciales que reprimieron las importaciones y causaron la revaluación del peso en términos reales entre 1936 y 1956, pues desplazando así el banano y reprimiendo en general las posibilidades de exportación en la zona caribe. Esto pues condujo al empobrecimiento de la región, los cuales perdieron pues mucho terreno frente a la región antioqueña. Siguiente. La Gran Depresión, industrialización y sector financiero. Bueno, pues ahí nos explica que se rediseña cada uno de los instrumentos de intervención del Banco Central. Digámoslo así, administradores obtuvieron más decisiones de permitir en la devaluación del peso, de emitir libremente, de prestar al gobierno. Pues estas políticas contribuyeron a la crisis que se superó rápidamente, ya que la economía colombiana volvería a tener crecimiento pues en 1933 en adelante. Pero sin embargo, las políticas entre 1929 y 1932 fueron procíclicas, o sea, es decir, procíclicas es decir que consiste, digamos, como en un conjunto de acciones gubernamentales que pues llevan al mismo como sentido de los ciclos económicos, o sea, como aumentar el gasto público y reducir los impuestos durante los periodos de crecimiento económico. Bueno, una vez abandonado el patrón del oro, en 1931 fue reemplazado por un sistema de flotación controlada de la tasa de cambio. El Banco de la República aumentó la emisión, prestándole al gobierno fuertes sumas de dinero. Fue un inicio de una recuperación económica importante y sobre todo de industrialización. El ingreso cafetero fue, digámoslo así, inflado mediante la devaluación del peso y su demanda como que la hizo en producciones locales. Siguiente, por favor. Bueno, y como conclusión, pues las condiciones políticas, económicas y geográficas del país durante el siglo XIX no fueron como pues las más adecuadas para propiciar un crecimiento alto económico y sostenible. Pero bueno, pues sin embargo, los éxitos de la región antioqueña y Cundinamarca y el surgimiento de empresarios y banqueros fue dando como un recambio político que tuvo que afrontar una larga y cruel guerra del país. Los individuos y partidos políticos buscaron y encontraron la reconciliación con instituciones que marcaron un nuevo camino de paz en la política. Y listo. Eso es todo. Muchísimas gracias.